Hola, ¿cómo están? Buenos días, deseo que muy bien, Dios les bendiga grandemente. En esta mañana vamos a reflexionar en qué debemos crecer, en qué debemos crecer nosotros los cristianos, ¿sí? Y vamos a pedir a Dios a través de una oración corta que nos guíe en esta mañana. Señor Jesús, guíenos, Padre, a su verdad, quítenos de toda esclavitud, que nos aleje del crecimiento, pero del crecimiento espiritual. Ponemos en sus manos, Padre, esta reflexión. Amén, amén y amén. Hermanos, ¿en qué debemos crecer? Todos queremos crecer en economía, en todo, hasta cuando va usted al gimnasio, pues quiere crecer sus músculos, pero hay 7 puntos que vamos a compartir brevemente en esta mañana. ¿En qué debemos crecer? Y en lo primero que debemos crecer es en el conocimiento, ¿sí? Vamos a ir allá a Colosenses, ¿sí? Capítulo 1, versículo 10, ¿sí? Y en traducción lenguaje actual dice: así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios, ¿sí? Debemos de crecer en el conocimiento para que así podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y teniendo el conocimiento de Dios, Él estará contento con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque haremos haremos todas las cosas buenas, ¿sí? Y aquí es el conocimiento de Dios, que en el momento nos hace discernir entre el bien y el mal. Ese es el conocimiento profundo de Jesucristo. Usted como cristiano no necesita irse a hacer 20 oraciones. Si en un instante se le aparece una oportunidad, usted discierne con el Espíritu Santo y usted sabe si esa oportunidad, que puede ser buena, es mala. O si alguien le dice que es mala por envidia, usted con el Espíritu Santo la va a tomar porque es buena para su vida. Entonces, el conocimiento nos hace también, ¿sí?, conocer a Dios, dice, y sabrán más cómo es Dios. El conocimiento espiritual nos hace entender más quién es Dios. Segundo punto en que debemos de crecer es en el amor. El amor nos hace fuertes. El amor, de hecho, mata orgullo, vanidad, ¿sí? ¿En qué debemos crecer? En el amor. Y justamente vamos a ir a Filipenses, ¿sí? Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 9, ¿sí? Y crecer en el amor. Dice: le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más. Es aumento de amor, ir aumentando, ir creciendo. Vean la palabra, dice: le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más. Hay un crecimiento que Dios nos pide, y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, ¿sí? Cuando estamos en amor, aprendemos y discernimos con el Espíritu Santo, ¿sí? Y de hecho, la misma Biblia dice, no es que vayamos en contra de Filipenses 1:9, dice: no juzguéis para que no seas juzgado, ¿verdad? Justamente dice: y lo juzguen correctamente. El correcto proceder, no de un juicio, sino de exhortar, ¿sí? De juzgar es con amor, ¿verdad? Y la palabra juzguen aquí va ligado con el amor, no el juzgar de lastimar. El tercer punto que debemos nosotros crecer los cristianos, en el que debemos crecer los cristianos, es en la humildad, ¿sí? Y allá en Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 15:9, ¿sí? Y vamos a ver aquí, vamos a ver. Dice: debemos de crecer en la humildad. Primera de Corintios 15:9. Él es menos importante de los apóstoles y ni siquiera, dice, el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Aquí ya estamos hablando de que el apóstol Pablo era Pablo, el gran Pablo. Y la humildad de Pablo creció tanto que de verdad ningún apóstol escribió tanto como él. Pero ¿saben?
ningún apóstol sufrió como sufrió Pablo. Claro, algunos apóstoles fueron sacrificados, pero el sacrificio de Pablo fue más allá, porque él aguantó todo castigo a través de que él se volvió demasiado humilde, y él nos invita. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, dice: el menos importante de los apóstoles, dice, ese soy yo. No soy más importante que Mateo, ni que Lucas, no. Dice, y ni siquiera merezco que la gente me llame así. Imagínense la muestra de humildad. Sí, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Cuando él era Saulo de Tarso, sabemos lo que hizo, incluyendo aquella lapidación con la que mataron a Esteban, ¿verdad? Allá en el libro de Hechos, ¿sí? ¿En qué debemos de crecer también, hermanos? En la fe, ¿sí? Y vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 1, versículo 3, ¿sí? Y verdaderamente la fe, pues todos necesitamos fe, porque sin fe, pues no podemos agradar a Dios, dice la misma Escritura. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice: hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, y así debe ser, pues ustedes confían, la palabra confiar, cada vez más en Dios, y se aman más y más los unos a los otros. Sí, o sea, aquí hay un punto importante, aquí es confiar en Dios, tener una fe con una certeza que sea una certeza que acrecente, no que decrezca, que acrecente. Nuestra fe debe crecer, nuestra confianza en Dios debe crecer. Y es así como también se conecta, ¿sí?, el crecimiento con ser agradecidos, con la gracia de Dios, ¿verdad? Porque si usted no es agradecido con lo que le da hoy día Dios, pues difícilmente usted va a experimentar ese poderío que es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, pero usted da gracias a Dios porque es salvo. Y justamente en Segunda de Tesalonicenses, ¿sí? En Segunda de Timoteo, ¿sí? En Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Vamos a ver que en la gracia, por gracia de Dios somos salvos, pero debemos de crecer en la gracia. Hijos míos, Dios los ama mucho porque han creído en Jesucristo. Pídanle fuerzas para soportar cualquier cosa, ¿sí? Pídanle fuerza. O sea, muchas veces queremos que la gracia, esa gracia de Dios nos haga crecer en otras áreas de nuestra vida. No, aquí la gracia que se refiere es a lo espiritual. Y voy a leerlo como está, tal cual. Dice: hijo mío, Dios te ama mucho. La gracia de Dios es amor. Y cuando vives en amor, eres fuerte, eres fortalecido, dice, ¿sí? Porque has creído en Jesucristo. Has creído en la gracia de Dios, ¿sí? Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. La gracia de Dios nos hace fuertes, inquebrantables, ¿sí? Dice, y también debemos de crecer en todas las cosas. Y es así como nos los plasma Efesios capítulo 4, versículo 15, ¿sí? Efesios 4, capítulo 15, debemos de crecer. Y dice así, dice: al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos, en todo, o sea, en todas las cosas que hagamos, ¿sí?, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia, ¿sí? Aquí nos estamos entendiendo entonces que es a Dios a quien le debemos todas las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque dice que lo hagamos a semejanza de Él, como Él. Así nos invita el apóstol Pablo, ¿sí? Y por último, pero no debemos creer en el pecado, ¿sí? Y nos vamos allá a Esdras en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el capítulo 9, ¿sí?, versículo 6, ¿sí? Dice: le dije, Dios mío, qué vergüenza, estoy tan confundido que no sé cómo hablarte. Nuestros pecados son tantos que si los pusiéramos uno sobre otro, llegaría hasta el cielo.
Entonces, también crezcamos en tener un dominio en Jesucristo para vencer al pecado, ¿sí? Crezcamos en la palabra del Señor, crezcamos no hacia arriba, no, sino en lo espiritual, que se ensanche. Por eso dice, pero no debemos crecer en el pecado, que decrezca, ¿verdad? Qué tremenda palabra, Dios mío, qué vergüenza. Estoy tan confundido que no sé cómo hablarte. Nuestros pecados son tantos que si los pusiéramos uno sobre otro, llegarían hasta el cielo. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que crezcamos en vencer el pecado. En el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu Santo, Dios les bendiga. Y estas son una de las áreas en las que debemos de crecer. Cristo con ustedes, Cristo conmigo, Cristo con mi familia, Cristo con ustedes, Cristo con sus empresas, Cristo con sus trabajos, Cristo con mi trabajo, Cristo con todo. En el nombre de Jehová, bendito, bendito sea Dios en este día y bendito seamos nosotros todos los de Cristo en este día. Feliz día.